Señor. Gracias, Dios, te damos en esta mañana. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Permítanos, Señor, en estos días, Señor, de conflictos, ser guiados por ti, Señor. Ser guiados por tu palabra. Cuando hay conflictos, hay crisis y confusión. Tu palabra dice, hasta tus hijos pueden ser confundidos. Por eso queremos mirar arriba, donde está sentado Cristo. Queremos recibir lo que tú nos dices, lo que tú nos enseñas. Tu palabra dice que debemos buscarte. Tu palabra dice que debemos confiar en ti. Tu palabra dice que debemos realmente temerte con todo el corazón. Debemos amarte y temerte con todo nuestro corazón. No necesitamos orar que vengan millares de ángeles, porque el ángel de Jehová está y acampa a los que le temen. El ángel de Jehová los defiende. Debemos temer. Los santos, los que te conocen, deben temerte, deben buscarte, deben confiar en ti. Y tú nos vas a librar de todos los temores y nos vas a librar de todas las angustias. Cuando el mundo se levanta y se pone de pie y levanta sus manos y grita, tu pueblo se pone de rodillas, pone sus cabezas y sus rostros dentro de sus palmas de sus manos y clama a ti, Señor. Tú eres nuestro Dios, tú eres el Rey de las naciones. Tú gobiernas a todo el universo. Tú no perdiste el control en ningún momento. Desde el inicio de tu creación hasta el fin, hasta que tú renuevas todo y siempre por siempre. Tú eres el alfa y el omega, el principio y el fin. Tú reinas y gobiernas por siempre, jamás. Somos parte de tu reino, somos parte de tu gobierno. A ti queremos darte la honra y la gloria, Señor. Gracias, Dios. En tu nombre, Jesús, a ti te adoramos, a ti te buscamos. Amén. Uno como pastor, uno ora, ¿no? ¿Qué hay que compartir? ¿Qué hay que predicar? ¿Qué vamos a hacer, Señor? ¿Qué vamos a hablar? Y ver en la palabra de Dios, ¿sabe qué nos enseña la Biblia de todo lo que está ocurriendo, lo que está pasando? Podemos nosotros encontrar respuestas en la palabra de Dios
lo que está ocurriendo en Bolivia con tantas marchas, con injusticias, con cosas que observamos que no, todos yo creo que unos más, otros menos sentimos y nos damos cuenta, algo no está bien, no está marchando bien el país, ¿no? Algo no funciona y eso es justamente ahorita la expresión de la población, importante cantidad de población, ¿verdad? Que expresan su desesperación, su rabia, sus temores, qué va a pasar con el futuro, mis hijos, ¿no? Entonces, todas esas cosas. Y por cierto, y eso vamos a ir compartiendo esta mañana, podemos observar muchas cosas que están realmente mal en nuestra nación, pero no solamente es decir simplemente todo está mal, sino necesitamos observar, porque si algo está mal se debe también definir, ¿o no? Porque solamente decir todo está mal, pues no cambia nada con eso, ¿no? Sino debemos nosotros analizar secamente, con la mente ya un poco más enfriada, por eso he abierto las ventanas, bueno, una por lo menos, ¿no? Para que podamos pensar, ¿no? Y observar la palabra. Y realmente la oración y la concentración en las Escrituras siempre nos ayudan en eso. El apóstol Pablo no vamos a buscar ahorita, pero hemos orado eso también, hemos observado eso también. Nos anima de no mirar las cosas de la tierra en esta vida, en este mundo. Siempre tenemos, como seres humanos, tenemos esa tendencia, ¿no? de mirar las cosas, obviamente lo que está pasando, etcétera, etcétera. Pero nosotros como hijos de Dios debemos mirar hacia arriba donde está Cristo. Amén. Y vamos a ir rompiendo en esta mañana con algunas cosas que uno escucha. Los hermanos a veces no con toda conciencia, pero como pastor uno escucha y uno está más consciente de repente cuando personas utilizan, sean cristianos o no, utilizan de repente la Biblia y utilizan algunos textos, ¿no? Dame así y por eso, ¿no? Entonces, y nos puede engañar si no conocemos bien las Escrituras. Y por eso es tan importante, hermano. No es un chiste, no es por fastidiar a la iglesia, no es por molestar, de que debemos enfocarnos en la palabra, debemos aprender las Escrituras, debemos ver qué dice, ¿no? No es suficiente, discúlpeme que lo diga así, no es suficiente cantar y amar al Señor y no sé qué, ¿no? Sino que realmente nosotros debemos ser enseñados por las Escrituras, por la palabra de Dios, porque ahí fríamente y secamente Dios nos enseña cómo es la verdad. Amén. Por ejemplo, lo que llama la atención es las personas que utilizan la Biblia para algún concepto y uno dice, pero eso no dice la palabra. No sé, tal vez ustedes han escuchado eso. Jesús también echó fuera a los vendedores en el templo, agarró chicotes y los expulsó ahí golpeando. Entonces debemos hacer fuerza, etcétera, 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 ¿no? Entonces, no vamos a buscar ahora todo, no es de mayor interés porque es un pequeño acontecimiento en el ministerio de Cristo. Pero una cosa les puedo asegurar, buscan ustedes mismos en el Evangelio de Mateo, por ejemplo, donde Jesús entra al templo, evidentemente Él echa fuera, revuelca las mesas y todo eso, pero en ninguna parte, y sería muy enfático, en ninguna parte dice que Él pegó a la gente. No sé si me explico. En ninguna parte pegó a las personas, ejercitó violencia contra las personas, de ninguna manera. Uno es eso. Pero dice que hizo chicotes. Sí. ¿Para qué? No para la gente, para los animales. Porque los animales no razonan. Los animales no, eso no es maltrato a animales, sino uno que maneja a los animales va a tener que un poco con una rama, ¿no? Entonces, eso enseña la palabra.
En ninguna parte de la Biblia dice que Jesús agarró chicote y lo chicoteó a la gente. Es una muy mala lectura de la palabra. Segundo, Jesús hizo eso, ¿dónde? En el templo, que debía ser, como él mismo dice, un lugar donde se busca a Dios, donde se busca ser instruido por Él. Pero la gente empezó a hacer negocios ahí, ¿no? Como hay muchos lugares hoy día también, más se enfoca la iglesia en los negocios, ¿no? Hasta una persona me preguntó, ustedes, o dijo, no, ustedes solamente por el dinero, qué sé yo. Y dije, no, equivocado, no es por dinero, es para predicar el evangelio del reino, predicar que Jesús ha muerto en la cruz por nosotros, que Él ha resucitado y es nuestro Señor. Amén. Para eso es la iglesia. De ninguna manera pegó a la gente y de ninguna manera era impulsado por algún asunto, digamos, de los romanos, etcétera, etcétera, sino por el asunto del reino de Dios y que la gente debía acercarse ahí para buscar a Dios y para conocer a Dios y ser instruido por Él. Amén. Doblando la hoja. No hemos venido obviamente para analizar estas cosas. En derecho, y creo que algunos también utilizan ese término, se habla del vicio más antiguo. ¿Qué significa? Si algo está marchando mal, si algo no está funcionando bien, si ahora en Bolivia nos damos cuenta que parece que aquí esta persona quiere perpetuarse en el poder y parece que es así también porque miente, etcétera, etcétera, pero lo que consta es que él ha dicho una cosa, después dice otra cosa, y eso es mentir, así, sencillamente, ¿no? Ahora los que se dan cuenta, ahora se dan cuenta, y más gente, cada vez más se dan cuenta, perfecto. Y todos molestos, ahora perfecto. Pero eso ya era de verse. Eso ya era de verse. ¿Cuál es el vicio más antiguo donde debemos recorrer nosotros, donde debemos ir nosotros? Es la nueva constitución. Disculpa que diga porque voy a llegar a ese punto. Disculpa, a veces no, pero debe hablar de la Biblia. Ahorita vamos a la Biblia. Pero ese es el vicio más antiguo, porque lo más grave en la nueva constitución es que se ha eliminado dos cosas: a Dios mismo, el Dios que nos ha creado, el Dios que nosotros, que los fundadores de Bolivia han dado gracias a Dios por esta nación, que han creído en Dios, por eso han incluido a Dios en la constitución de la República Boliviana. Y creo que todas las naciones aquí en Sudamérica lo hicieron así. Todas las constituciones estaban involucradas a Dios. Con estas leyes queremos honrar a Dios. Una constitución, no solamente una constitución, escúchame lo que es un pacto. Y un pacto puede ser de bendición delante de Dios o puede ser de maldición delante de Dios. Pero créanmelo, tengan por seguro, un pacto que elimina y niega a Dios no va a ser de bendición. No sé si lo dejo claro. No va a ser de bendición. Entonces, queridos, ese es el vicio más antiguo. Y solo unos pocos nos hemos dado cuenta. En Sucre han estado bloqueando, marchando semanas. Y con la violencia especialmente no se ha logrado nada. Violencia por un lado, por otro lado, no se ha logrado nada. Luego llegó el referéndum en el 2009, ¿se acuerdan? Ese era el momento donde podríamos poner freno y decir no a una constitución que niega y elimina a Dios. Crean, mucha gente que cree en Dios, usted cree en Dios, que sean o evangélicos o que sean católicos, muchos han votado en 2009 por esta constitución. Más del 61% ha afirmado y dado su positivo a este vicio más antiguo, que es la nueva constitución. Eso es el vicio más antiguo, queridos. Una constitución que ha eliminado a Dios, que ha eliminado las normas y principios de Dios. Vayamos a Deuteronomio 28. Ojalá estén bien sentados en sus sillas y no se caigan. Deuteronomio 28,
versículo 15. Deuteronomio 28 habla de bendiciones y maldiciones. Ahora escúchame algo muy importante. No bendiciones y maldiciones individuales. Bendiciones y maldiciones en el conjunto de un pueblo. Si es un pueblo, en este caso Israel, que obedece a Dios y respeta lo que Dios establece como verdad, entonces será una nación muy bendecida. Si una nación no tiene como un pacto realmente de obedecer a Dios, sino más bien elimina a Dios, no hay otra cosa, según la enseñanza y la palabra de Dios, que una nación con el tiempo va a ser una nación que es maldecida. Como nación, no estamos hablando de las personas individuales que podemos disfrutar la bendición de Dios. Estoy hablando como nación. Una constitución es un pacto, donde todos nos ponemos de acuerdo, conforme a esas reglas queremos vivir. Y si hemos establecido las reglas como queremos vivir, no queremos a Dios en estas reglas, sino solamente en mi vida personal, eso atrae la maldición. ¿Por qué estoy hablando de eso? Porque es el vicio más antiguo. Como estamos hablando de cosas legales, de derecho y de leyes, ahí se utiliza el término vicio más antiguo. Y el vicio más antiguo es un pacto, constitución, es un pacto que elimina a Dios en primer lugar. Y si elimina a Dios, también muchas leyes son injustas y malas. Amén. ¿Qué dice Deuteronomio 28? Como nación, léanlo en su mente como nación, no es el sentido de individual. Está hablando de una nación, en este caso Israel, cualquier pueblo, por ejemplo Estados Unidos. Ustedes saben que ellos juran sobre la Biblia, ¿verdad? Cuando viene el presidente, especialmente los antiguos, creo que los nuevos también, ¿no? Juran sobre la Biblia. Que si la nación busca y obedece a Dios y los principios de Dios, será una nación bendecida. Si la nación no busca a Dios, elimina a Dios, elimina de poco a poco las leyes de Dios, lo que está ocurriendo en Bolivia, en muchos países, eso atrae la maldición. La palabra de Dios dice, una nación que elimina a Dios, elimina los principios de Dios, va a empezar a tener fuertes conflictos. Solamente estamos viendo las consecuencias. La gente todavía no se da cuenta, pero eso dice la palabra. Dice Dios, para una nación, dile a que está a tu lado, para una nación. Claro, nosotros siempre pensamos en lo individual, ¿no? Pero yo soy salvo, yo soy bendecido por Dios. Pero deja de pensar solo en ti. Empezá a pensar en lo grande de tu pueblo. Tienes vecinos, hay otras ciudades y pueblos vecinos, toda una nación está aquí. No podemos pensar como iglesia, como cristiano. Mientras yo soy bendecido, no importa. ¿Saben cómo se llama eso, no? Egoísmo, egocentrismo. La palabra de Dios nos insta a pensar también en la nación y pensar en el conjunto de las personas. En el conjunto de las personas ocurre eso. ¿Qué dice? Deuteronomio 28, 15. Dice, pero acontecerá, si no oyeres, está hablando de la nación, no está hablando a la persona. Como nación. Está hablando como una persona simple, pero está hablando a la nación. Si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy. Si no lo haces, ¿qué va a venir? Que vendrán sobre ti, sobre esta nación que elimina a Dios de su pacto, de sus leyes y constituciones. Vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Dios es bien claro, no será inmediato. A veces pensamos, pero mira, no pasó nada. Es como el ladrón, ¿no ve? No me han pillado, seguiré nomás. Algún rato te va a pillar, ¿sí o no? Así es la nación. Pero mira, hemos eliminado a Dios, no pasa nada. Aquí tenemos ahora el problema. Aquí tenemos el lío ahora.
¿Cuál es, en derecho debemos preguntar, cuál es el vicio más antiguo? Y el vicio más antiguo es eliminar a Dios de nuestro pacto como pueblo, de cómo queremos vivir. Y todas estas maldiciones te alcanzarán, no inmediatamente, pero pasará, vendrá más, cada vez más, cada vez más. 16. La nación. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. ¿Queremos eso? Pero eso está ocurriendo. Maldito tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. A veces pensamos en términos, y eso se escucha mucho en lo evangélico, solamente Dios es bueno, Dios es amor. Es cierto, pero también dice la palabra bien claramente, amarás al Señor y también le debemos temer. Como individuo sirve, pero también créanlo, también como nación. Hasta ahora los cristianos solamente han pensado en su bendición y en su salvación individual. Es tiempo, queridos hermanos, que debemos abrir nuestros ojos. Si nosotros aquí enseñamos constantemente el reino de Dios es con un propósito, que empecemos a abrir nuestros ojos. ¿De qué se trata el reino de Dios? Justamente de eso se trata, que el reino de Dios puede establecerse en tu vida, pero el reino de Dios es gobierno, puede establecerse en nuestro pueblo y debe establecerse en nuestro pacto de cómo nos presentamos ante Dios. El pacto que nosotros ahora tenemos, nuestra constitución es un pacto. Con esto no podemos acercarnos a Dios, porque lo ha eliminado. Deuteronomio 28, ahí estamos. Pero ¿qué pasa si una nación empieza a buscar a Dios? Empieza a ser enseñado por el reino de Dios y lo que Dios manda como nación. Si una nación empieza a volver al pacto con Dios, a hacer un pacto, leyes y constitución de acuerdo de buscar a Dios, donde nuevamente se haga un pacto y una constitución donde decimos, aquí es Dios en primer lugar. Ahí también ese nuevo presidente de Estados Unidos se equivoca. Y podría venir también muchas maldiciones y ya está pasando en Estados Unidos. Porque ¿qué dice él? First America. Siempre dice eso. Esa es una maldición. Pero todavía no está en el pacto de Estados Unidos. Todavía está Dios en la constitución de Estados Unidos. Un presidente puede hablar muchas cosas. Pero mientras el pacto diga Dios primero, eso Dios respeta mucho. Eso Dios respeta mucho. Todo depende del pacto. Por eso Dios ha aguantado por mucho tiempo al pueblo de Israel. Porque aunque unos reyes y el pueblo empezaron a desobedecer, pero otros volvieron. ¿A qué? Porque había un pacto que Dios había establecido con Israel. Y Israel ha dicho, sí, eso queremos. Eso es nuestro pacto en relación entre nosotros y en relación con Dios. Eso queremos. Por eso Dios ha aguantado mucho tiempo y ha tenido misericordia. Pero cuando ya empezaban a salir del pacto cada vez peor, cada vez más, entonces Dios también trajo la maldición consecuente de la desobediencia. ¿Qué dice Deuteronomio 28:1? Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obras todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Mira, prescribe, tiene que ver con la escritura que yo pongo aquí escrito. La constitución y las leyes deben ser escritas, que yo te prescribo hoy. Es un pacto. Y si tú obedeces lo que yo te pongo hoy, lo que yo te mando hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Sabemos nosotros y observamos eso. ¿Por qué Estados Unidos, por lo menos en décadas pasadas, ha sido una nación tan bendecida?
Porque desde la fundación de Estados Unidos ha entrado en pacto con Dios. ¿Quién dijo una nación se puede gobernar solamente con Dios y con sus leyes? George Washington. Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones. 2. Y vendrán, mira, otra vez vendrán. No será tampoco inmediatamente que nosotros de repente hoy ponemos una nueva constitución, que sea muy necesario, ¿no? Y estableceremos ahí un sistema parlamentario, sería mucho mejor, porque el poder en un hombre debe ser reprimido y limitado, porque el hombre es corruptible. El mejor hombre, más ético y más moral, es corruptible. Por eso debe ser limitado. Y en la ley de Estados Unidos dicen, en Dios nosotros confiamos. Claro, hoy día tal vez sea, pero ese es el pacto. Eso es lo prescrito. Eso es lo que se ha determinado. Confiamos en Dios. Y de eso se trata, queridos. Volver a un pacto delante que honra a Dios. Yo entiendo que no somos una nación teocrática y no hay que buscarlo tampoco. Es suficiente hacer un pacto de constitución que vuelva a respetar a Dios y en las leyes más importantes que Dios establece, respetarlo. Por ejemplo, lo que acabamos de ver, la balanza justa. No puede haber engaños. El engaño, la corrupción debe ser castigada. El homicidio debe ser... Ahí están los 10 mandamientos. Si una constitución se alinea a esto, ¿me explico? Es un pacto con Dios. Esta nación, hoy lo hacemos. Ahora no hay que pensar, no pasa nada, todo es lo mismo. Porque así somos a veces, ¿no? Mejor la antigua nomás. No. Acontecerá, serás bendecido. Dice, y vendrán, dile a que está a tu lado, vendrán. No es inmediatamente como nación, pero una vez entrará en pacto con Dios, como nación. No porque tenemos que ser una nación evangélica, no hay que confundirnos. No tiene que ser necesariamente el presidente un cristiano, como muchos han pensado, sino el pacto como nación delante de Dios, que honramos a Dios. Amén. Y entonces vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. No es inmediato, sino va a ir viniendo las bendiciones. ¿Por qué así? ¿Por qué lentamente? ¿Por qué no inmediatamente como a veces queremos nosotros? Porque Dios nos ha apurado. Y porque Dios piensa en términos de campesino. Porque si tú siembras mala semilla, ¿cuándo se va a manifestar? ¿Inmediatamente? No sé cuánto tarda la papa para salir y para ya hacer la cosecha. Digamos 6 meses. ¿Te das cuenta? En esos términos piensa Dios. No en 6 meses, no estoy hablando de eso. Sino que si hoy siembras buena semilla, no es inmediatamente que sale el asunto de bendición. Sino tarda, en el caso del trigo, tarda pues 6 meses. En el caso de la ganadería, ¿cuánto tarda hasta que una vaca, por decir, pueda dar leche? 2 años, ¿no? Una vaca hasta que pueda dar leche. No, imagínate, 2 años. O sea, hoy día nace la vaquita, la cría, la vaca, no sé si es un término exacto, pero nace la vaca. Y tienes que esperar 2 años hasta que te rinda, hasta que venga la bendición a tu casa. Queridos, en esos términos está pensando Dios. ¿Por qué? Porque Israel era un pueblo de ganadería y de sembradío. En esos términos está enseñando Dios. Ahí está en hermenéutica, pueden venir al curso, ¿no? Entonces, en esos términos, Dios no es instantáneo. Nosotros en la ciudad, ahí está la harina, ahí está la carne, voy al supermercado, ves, ya tengo ahí. Pero Dios no funciona así. La vida en el reino no funciona así. Si hoy hacemos pacto con Dios, todavía hay que luchar y hay que trabajar y hay que establecer estas leyes y hay que vivirlas, estas nuevas leyes del pacto con Dios. Pero luego ya va a empezar a venir la bendición. Va a empezar lo que dice aquí la palabra: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y ahí viene: bendito serás tú en la ciudad y bendito serás en el campo. Amén.
Mira, qué tremenda bendición. Dios no piensa solamente en nosotros en la ciudad, los campesinos peyorativamente, ¿no? Estos campesinos. A veces utilizamos una mala palabra, ¿no? Campeche, decimos, ¿no? Qué feo. Sin ellos no comeríamos nada. A mis hijos desde bien chiquito ya les he enseñado, hijito, los campesinos son, ¿no? Son una gran bendición. ¿Te gusta tomar leche? Sí. ¿Quién lo produce? ¿Te gusta comer carne? Sí. ¿Te gusta comer papa frita? Sí. ¿Te gusta el endulce, ahí el té? Sí. ¿De dónde viene el arroz? ¿De dónde viene la manzana, la fruta? Todo lo que nosotros comemos todos los días viene del amado, bendecido campesino. Entonces, Dios piensa en estos términos. Bendito, pero es el pacto de todo el pueblo, tanto la ciudad y tanto el campo. Y si todos andamos en ese mismo único pacto para honrar a Dios, no porque es un pacto evangélico, no estoy hablando de eso, sino un pacto que honra a Dios y sus leyes, entonces será bendecido en la ciudad y bendecido en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, las crías de tus vacas y sobre los rebaños de tus ovejas. Mira lo que dice vaca, lo que acabamos de decir. Esa es otra maldición que se predica en las iglesias. Como si la bendición vendría inmediatamente, como que la bendición solamente vendría por proclamación, como que la bendición vendría solamente por creer. La bendición vendría simplemente porque he hecho guerra espiritual. La bendición viene trabajando, escuchando la voz de Dios y está en el pacto con Dios. Además que es gradual, ¿no? Como dice Dios, se fiel en lo poco. Exactamente. Hay que ser fiel en lo poco y entonces nos pondrá sobre mucho. Hemos escuchado esta, ¿no ve, Cristian? Profecía, ¿no? Y Bolivia será la nación más arriba de todas las naciones. De aquí va a salir toda la tecnología y todo. Así dice, ¿no ve? ¡Ay, gloria a Dios, qué lindo! Pero ¿qué es necesario? Honrar a Dios con un pacto. Establecer las leyes de acuerdo que le honra a Dios. Y entonces, hasta eso será posible porque dice, y te pondrá Jehová Dios sobre todas las naciones. ¿Es posible? Yo creo que es posible. Con tanta riqueza que hay en Bolivia, en la tierra, tiene campo, tiene todo. Muchas naciones deben ya envidiarnos. Solamente lo que no nos envidia es el pacto que tenemos nosotros. Pero como nación hay mucho potencial. ¿Por qué no? Muchos bolivianos donde se valora su trabajo y su ingeniería trabajan en importantes empresas en todo el mundo, ¿sí o no? Entonces no es que tal vez no, porque tal vez Dios no nos lo dio. No hay que ver. Solamente es entrar en pacto con Dios, oír su voz. Ahora, no es por profecías. No es por profecías. Porque una niña dice que discúlpame que nos aclaramos las cosas. Porque otra vez estamos siendo equivocados y engañados. No es por una profecía. Es porque oímos la voz de Dios. Porque entramos en un pacto con Dios que le honra. Estoy hablando de la Constitución, que es el vicio más antiguo. Ahora, queridos, pero pastor, ¿pero qué podemos hacer nosotros? Ya así está. ¿Podemos marchar y bloquear? Depende. Depende. Yo creo que un principio en primer lugar sería, si es pacífico, totalmente pacífico y sin insulto. ¿Por qué no? Y si es con respeto. Si de repente viene un carro policial, pase. Muchas gracias, policía. Usted nos protege cada día. ¿No? Cuando viene una ambulancia, no hay que entrar en conflicto, insultos, todo lo que está pasando ahorita con insultos y todo eso, así Dios no nos va a escuchar. Gracias a Dios, Él ha tenido misericordia, como dije el otro día, no hay derramamiento de sangre así en esos grandes rangos, ¿no? Creo que en algunos lugares tienen problemas, etcétera.
pero no es como a veces estábamos acostumbrados, ¿sí o no? Mira, en Chile, ¿cuántos muertos ya van? 20 anoche, ¿no? Ese es el problema de las convulsiones sociales y la gente en la calle y todo eso. Ahora, existe la posibilidad de cambios fuertes y drásticos a través de marchas pacíficas. Alemania es un tremendo ejemplo que ha derrocado una de las más potentes dictaduras, que era la dictadura del socialismo en Alemania Oriental. Y recuérdense, justo en este mes, hace unos días atrás, celebramos 30 años, búsquenlo en internet, 30 años de revolución pacífica. Es decir, revolución en el sentido de cambio, un cambio pacífico. Entonces, es posible. ¿Y qué hicieron mucha gente? ¿Dónde inició todo eso? En las iglesias. Lean sobre la revolución pacífica de Alemania. Comenzó en las iglesias, donde la gente empezó a orar y todos han dicho, sin violencia, sin violencia, sin violencia. Y se puede lograr. Entonces ya se dan cuenta, depende. Pero ¿qué es mucho más importante? Mucho más importante. Y eso algunos no entienden. Daniel 9, por favor. Y creo que tenemos que terminar. Hay más cosas que podemos hablar, pero que creo que cosa importante ya lo dije. Daniel capítulo 9, por favor, verso 17. Algunas cosas quiero apuntar nada más. Cuando vivió Jesús y ministró y predicó, o sea, vivió aquí, se hizo hombre, a eso me voy, él sigue vivo, ¿verdad? Pero cuando vivió entre nosotros, Israel era una nación libre que se podía, como decimos nosotros modernamente, autodeterminarse. No, estaba el imperio romano juzgando y obligando sus leyes sobre otro pueblo y nación. Y eso hizo Roma sobre muchos otros también, no solamente Israel. ¿Qué hizo Jesús respecto de los romanos? Claro, nosotros lo recordamos como le mencioné, ¿no? El chicote, golpeó a la gente. No golpeó a la gente. Lee bien. A lo mucho golpeó a los alemanes, un poquito, tin, así. Pero no golpeó a la gente. ¿Pero qué hizo Jesús al respecto a los romanos? Parece, por lo menos para los fariseos, hizo muy poco. Es más bien todo Israel, todos los fariseos esperaban, ahora los va a expulsar, hasta los discípulos. Señor, restaurarás el reino a Israel ahora en ese tiempo. ¿Qué esperaban ellos? Que ahora los va a expulsar a los romanos. Y pues nada. Pedro todavía tomó su cuchillo, ¿se recuerdan? Para poder decir, vamos a hacer la revolución cristiana, vamos a defender al Señor. ¿Qué dice Jesús? Guarda tu espada, no es así. Ahora no dijo esta frase, no es con espada, sino es con mi espíritu. Ahora podría decirlo también, pero no dijo eso, ¿no? Pero dijo, si tú usas la espada, esa espada va a volver a ti. Si tú aplicas violencia, la violencia va a volver a ti. Ese es el dilema y lo trágico de la violencia que vuelve, se refleja. Ese es todo el problema. Y se ve en la historia, en la humanidad, en lo pequeño, en lo grande, todo el tiempo. Como decimos nosotros, violencia crea más violencia. Por eso podemos estar muy agradecidos por lo que, por lo menos de alguna manera, está relativamente pacífico Bolivia. En el sentido que no hay derramamiento de sangre, no hay nada, ¿no? Y yo creo que Dios está aquí de alguna manera escuchando las oraciones de su gente, de los santos. Pero ¿qué podemos hacer nosotros? Entonces Jesús vivía en una época donde regía y gobernaba el imperio romano. Y realmente, si observamos bien la palabra, casi no hizo nada. Lo dejó así a Israel. Es más, todavía dijo, vienen los romanos extranjeros y van a destruir todo el templo. ¿Sí o no? ¿Y algo hizo al respecto? No, porque Jesús tenía otros propósitos, ¿verdad? Ahora, volvamos a Daniel. ¿Dónde se encontraba Daniel? Vamos a ver una oración de Daniel. ¿Dónde se encontraba? ¿Seguía en su nación? ¿Seguía en su tierra?
estaba ahí en Israel y estaba, digamos, ay, difícil la situación, mejor oraremos para que no venga la maldición de Dios sobre nosotros. No, ya había pasado. Escúchame, digo, ya pasó lo peor. Israel estaba en cautiverio en Babilonia, ¿no? Lo peor que nos puede pasar realmente sería una invasión china, ni su idioma hablamos, ¿no? Entonces, óigamelo, pero imagínate, en eso vivió Daniel. En lo peor vivió Daniel. ¿Y qué hizo Daniel? Nosotros ni estamos en esa situación todavía. Y quiera Dios que nos lleguemos. Pero eso va a depender que aprendamos lo que oró Daniel. Que no estamos en un pacto con Dios. Hemos eliminado a Dios del pacto como nación frente a Dios. Como pacto, como nación. Otra vez, no piensa solo, no, pero no, pero piensa como nación. Tenemos que empezar como nación. Y como nación hemos dicho no a Dios. Como nación hemos dicho no nos importas. Y muchos que creen en Dios han dado su voto en favor de la nueva constitución. Vicio más antiguo. ¿Qué oró Daniel? Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo. ¿Dónde se encontraba Daniel? En el cautiverio, esclavitud en Babilonia. Ya no estaba en libertad. Oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado. ¿Por qué? No puedes decir, porque tenemos un pacto contigo, porque te hemos obedecido. Daniel aplica y apela al amor del Señor, porque no hay más ya. Si ya estamos en cautiverio, si Israel estaba en cautiverio, no había otra cosa porque el pacto había sido roto. Como nosotros tenemos un muy mal pacto, ¿qué nos queda? Como enfrentarnos a Dios. Señor, por amor tuyo, por tu amor, Señor, escucha nuestra oración. Verso 18. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones. Señor, estamos sufriendo, estamos mal, Señor, no estamos viviendo como pueblo delante de ti en libertad. Y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias. Cierto, no puede él apelar a sus justicias, ni a una buena ley que honra a Dios. Es cierto, no es por nuestra justicia. Te hemos fallado a Dios, te hemos dado la espalda. Como nación está orando aquí Daniel. Te hemos dado la espalda, Señor, pero debemos pensar en el vicio más antiguo. Te hemos dado la espalda, Señor. Ante ti confiados, no elevamos nuestras oraciones ante ti confiados en nuestra justicia, sino en qué. Es lo último que nos queda. El pacto hemos violado. Somos pecadores. Hemos fallado ante ti. Daniel no. Él como individuo no. Él está pensando en nación. ¿Ahí me está entendiendo? Te hemos fallado, Señor. Por eso no estoy orando, dice Daniel, confiando en nuestras justicias. Sino únicamente lo que nos queda es pensar y en orar y en apelar, Señor, tus muchas misericordias como nación. Por eso yo estoy orando todo el tiempo, todos los días, Señor, ten misericordia con Bolivia. Te hemos dado la espalda, perdónanos, Señor. Hemos hecho injusticia en no honrarte como nación. Claro, ahí vienen los evangelios. No, pero como iglesia estamos adorando a Dios. Piensa en nación. Porque ¿qué dice la palabra? Id a ser discípulos a todas las naciones. No en todas, sino para que toda nación ponga sus pactos para honrar a Dios. No todos obedecerán individualmente a Dios, porque eso depende de cada uno. Pero como nación hay un pacto que honra a Dios. Pero aquí se perdió. ¿Qué nos queda? Solo la misericordia de Dios. Amén. Verso 19. Oye, Señor, oh Señor, perdona
Perdona, Señor. Otra vez, no por sus pecados. Daniel vivía, por lo menos él individualmente vivía delante de Dios bastante bueno. ¿Me explico? Pero Daniel está elevando su mente a la nación. Presta oído, Señor, y hazlo, no tardes. Otra vez, ¿por qué? Por amor de ti mismo. Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. ¿Quién lo hace? Daniel. Daniel lo hace. Señor, invocamos tu nombre sobre Bolivia. Aquí hay que orar por la misericordia de Dios. Pero también hay que entender, no podemos orar eternamente, solamente que Dios tenga misericordia con Bolivia. En algún rato, en algún momento, Bolivia tiene que entender, reparar el vicio más antiguo. Hemos eliminado a Dios y no podemos ser una nación próspera, bendecida, realmente elevada sobre otras naciones si no tememos a Jehová. Tú como individuo puedes ser bendecido, pero debemos pensar en toda la nación. Amén, amén. Para finalizar, no puedo compartir ya hoy todo, pero debemos pensar y entender. Dios ha establecido 3 instituciones principales en donde el reino de Dios. Por eso tal vez algunos sean un poco, siempre habla del reino de Dios, reino de Dios. Puedo usar otro término, gobierno de Dios, señorío de Dios, como quieras. ¿Quieres que cambie el nombre de la palabra Dios más? También puedo decir Adonai, puedo decir Señor, Jehová. Pero al final siempre se trata del reino de Dios, porque es el reino de Dios que debemos buscar. ¿Y qué más? Su justicia. Y créeme, no es justicia sacar a Dios de nuestro pacto como nación delante de Dios. No es justicia. Entonces, queridos, ¿dónde debe establecerse el reino de Dios, el señorío de Cristo? En 3 ámbitos. En la familia, en primer lugar. No podemos reclamar por justicia en el país si en la familia no lo aplicamos también, el reino de Dios. Debemos aplicar el reino de Dios en la iglesia. Eso también hace mucha falta, tal como yo he escrito. Hace mucha falta que la iglesia vuelva al reino de Dios. Y no al reino de Dios de proclamación y de riqueza, el evangelio de prosperidad. Ellos hablan del reino de Dios, pero no están entendiendo que se debe reparar el vicio más antiguo. Mientras como nación maldecimos a Dios, como nación seremos maldecidos. Si como nación en el pacto, en las leyes, en la constitución bendecimos a Dios, entonces la nación será bendecida. Entonces, en la familia, en la iglesia debe establecerse el reino de Dios y también en el gobierno. Y comienza por el pacto de una nación, la constitución. Comienza por ahí. Repito, no es necesario hacer una constitución evangélica. Saquemos eso de nuestra mente, sino con los principios de honra a Dios, nuestro Creador, y los principios de los 10 mandamientos reflejados inteligentemente en la Constitución. Y muchas otras cosas, pero eso debe ser como principio. ¿Qué cosa nos habla ahí los 10 mandamientos? Por ejemplo, nos habla de que hay un solo Dios, que es creador de todo. Suficiente. Si un pacto de una nación refleja eso, Dios ya empieza a, wow, qué hermoso. Ese pacto ya le agrada. Se empieza a castigar al asesinato y no hay corrupción porque tiene amigotes y etcétera. Si el asesinato, si la matanza, el homicidio es castigado, Dios trae bendición. Y la palabra dice también, si el homicida no es perseguido, Dios maldecirá la tierra. De respetar lo que dice la palabra, de respetar la familia, tiene que haber un orden en la familia. Padre y madre, no existe padre y padre, no existe madre y madre. Tiene que ser reflejado en la Constitución que lo que se protege como familia es padre y madre y sus hijos, y debe ser protegido y nadie debe invadirlo y querer cambiarlo. No sé si me van a entender. Todo eso tiene que reflejarse en el gobierno. En la Constitución tiene que reflejarse, con eso termino,
la protección de los bienes privados, porque eso también dice los 10 mandamientos. No codiciarás los bienes ajenos. No codiciar. Pero hoy, ¿qué gobierna más a los pueblos hoy día? La envidia. Ay, los diputados te ganan tanto y yo no. Esa es codicia. ¿Quieres ganar más? Hay que poder trabajar más. Pero las leyes tienen que reflejar eso también, que el gobierno me deje trabajar. En Cuba ni pueden trabajar, ¿sí o no? En Cuba no puedes abrir una empresa privada, ni una tienda de dulces puedes abrir. Esa es una maldición. Ahora pregúntate por qué Cuba está como está. Porque está esclavizado a leyes humanas. Socialismo o no, está sometido a leyes humanas y eso nunca va a traer bendición. Nunca. Entonces, queridos, los bienes privados tienen que ser protegidos. El gobierno no tiene derecho a apropiarse, expropiarse. No tiene derecho. Todo lo que el gobierno en su momento ha quitado a la gente privada debe devolverlo. Eso va a bendecir a Dios. Eso va a bendecir a Dios. En Alemania, cuando se realizó todo eso, justo eso se ha hecho. No porque toda Alemania ama y busca a Dios, pero estas cosas tienen en su legislación. Que si antes Alemania comunista quitó, por ejemplo, en el sur de Alemania, gente tenía hoteles. La dictadura socialista les ha quitado, les ha expropiado. Cuando ya se rompió esa dictadura, Alemania Federal, ¿qué creo que ha hecho? Lo ha devuelto todo, porque eso es justicia, porque no puedes construir una nación que quiere y busca la bendición y la prosperidad, no puedes quitar y no devolver lo que no es tuyo. No robarás, eso es en lo individual, pero ¿quién más no debe robar? Las autoridades. Mira lo que hizo el rey David. A veces pensamos muy en términos religiosos, ¿no? Pero mira lo que hizo David cuando él quiso comprar un campo. ¿Se recuerdan? Y el dueño le dijo, no, yo te doy. Pero David dice, no, eso no trae bendición. Yo quiero la bendición de Dios. Yo pagaré el precio, lo que debo. No voy a expropiar. ¿El rey David podía expropiarlo o no? Él es el rey, es el dueño de todo. Pero David entendió, no, yo te voy a pagar el precio que es. Eso te voy a pagar, porque es tuyo. Y si yo quiero tenerlo, debo pagarlo. Eso es justicia. Y desde la autoridad, tengan por seguro, así Bolivia va a ser bendecida. No solo por profecía, no solamente porque proclamamos y decimos, y ni siquiera solo porque le pedimos a Dios. Bolivia va a ser bendecida cuando vuelve en un pacto, donde por lo menos en los términos más fundamentales y esenciales, se honra a Dios. Bolivia no necesita una constitución evangélica, porque si le preguntado qué sería eso, ¿no? Unos dirían así, otros así, ¿no? Sino simplemente las normas más esenciales de Dios. Por eso Dios nos da lo que Él mismo escribió con su dedo. Basta, ¿me explico? Basta. Ya en la iglesia vamos a enseñar otras, que no te vas a casar con una persona que no es del mismo yugo. Se hace en la iglesia, ¿no? Pero en las leyes y constitución como nación debemos reparar el vicio más antiguo y con el pacto, con la constitución debemos volver a honrar a Dios. Amén. Muchas gracias, Señor, te damos en esta mañana y queremos orar, Señor, así como hizo Daniel. Podemos ponernos de rodillas, por favor. Queremos humillarnos ante ti, Señor, como lo hizo Daniel. Y no lo hizo por sus propios pecados, sino porque Él te amaba y Él te buscaba, es perfecto. Pero lo hizo en favor de la nación. Y entendió que la nación había fallado por completo. Había fallado en lo más importante, en honrarte a ti y exaltarte como creador. Si individuos personalmente no te aman y no te adoran, ese ya es su problema personal. Pero como nación, Daniel lo reconoció, no estamos honrándote porque te hemos eliminado del pacto que tenemos como pueblo. No tenemos nada que ofrecerte delante de ti, Señor, como Bolivia, como nación Bolivia, sino solamente apelar a tu misericordia y tu amor.
y apelar que hay pueblo tuyo, hay santos en Bolivia. Apelamos, Señor, a tu misericordia y a tu amor. Que nos des nuevos tiempos, Señor. Que nos perdonas y nos liberas, Señor. Y te rogamos, Señor, que no sean 70 años. Te rogamos hoy día. Te pedimos, Señor, y nos comprometemos que vamos a hacer todo lo posible e imposible. Volver tu nombre y la honra hacia ti, a nuestro pacto y constitución, Señor. Permítanos, Señor, permita a Bolivia reparar el vicio más antiguo, Señor, de honrar al Creador de todo el universo, Señor. Da entendimiento también a tu pueblo, a tu iglesia, Señor. Trae entendimiento de tu reino, de tu justicia, de tus leyes. Trae entendimiento a tu pueblo, a tu iglesia, que dejen ya de soñar. Empecemos a temer tu ley, aprender tu ley, aprender tu justicia y de tu reino y vivirlo. Tal vez suena más positivo, tal vez suena más emocional escuchar y lanzar profecías, pero eso no cambia nada cuando nosotros nos comprometemos a secas contigo, Señor. Cuando realmente volvemos a honrarte como nación, sin cantar ni una canción, sin derramar ni una lágrima, tú vas a escuchar esta nación, porque te honra a través de su pacto y su constitución y leyes. Gracias, Señor, te damos. Ten misericordia con Bolivia. Seguimos orando, Señor, que mantengas, Señor, que no haya violencia, no haya derramamiento de sangre, Señor. Resguarda a todos los que marchan y bloquean. Los bendecimos. A veces en algún momento también participamos, los que puedan, los que desean, los que su conciencia lo dicta. Pero todo en paz, todo sin insultos. Bendecimos también al ejército y a la policía, Señor, que tú los resguardes de no disparar contra sus hermanos bolivianos. Aquí hay un problema. Aquí hay un problema al final simplemente técnico, informático, que se puede resolver rápidamente. Pero aquí hay un problema mayor, el vicio más antiguo. Aquí una nación que no te honra como nación. Y eso oramos y te pedimos que eso pueda cambiar. En el nombre de Jesús. Amén y amén.